Entonces esta conferencia en el fondo es como una aclaración para que nos demos cuenta que, como lo hemos dicho antes, tenemos todo potencialmente, no Todo necesitamos dentro de nada externo. Entonces es la pereza, ya es la falta de amor al trabajo lo que nos puede estancar. Pero cuando uno va comprendiendo y los pilares fundamentales que son la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad, se da cuenta que sí podemos avanzar. Cuando usted transmuta su energía creadora sexual y esa energía sexual va ascendiendo por la columna, a medida que va llegando a esos puntos, la misma energía va reconstruyendo esta iglesia interior. Porque está, lamentablemente, si nosotros viéramos hoy en día, si nos desdobláramos en astral y le pidiéramos al ser, ya, por favor, ser, llévame a ver mis iglesias, diríamos que estas están absolutamente en ruinas. Como vimos en la videoconferencia de los 7 centros de la máquina humana en las conferencias de fase A, el sistema cerebroespinal tiene 7 puntos especiales donde se encuentran localizados las 7 iglesias o sabidurías de cada ser humano. De nuevo, tenemos el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a compartir contigo la videoconferencia número 6, las 7 iglesias o sabidurías. Vayamos a la videoconferencia, ya regreso. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que estás aquí y es tu propósito realizar una transformación interior en tu vida, vivir una vida diferente y feliz, te invito a suscribirte a nuestro canal El Jardín de tu Mente y activar la campanita de notificaciones para que disfrutes de nuestro contenido que subimos cada semana. La intención de esta videoconferencia es permitirnos comprender qué son las iglesias y los chakras, cómo podemos desarrollar dentro de nosotros estos centros de conciencia y sabiduría mediante el trabajo interior y cómo este trabajo nos puede ir transformando gradualmente de animales racionales a hombres, luego de hombres a superhombres y finalmente de superhombres a hombres absolutos. La videoconferencia a mi regreso. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es un chakra? Bienvenidos amigos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy nueva vez tengo el privilegio y el honor de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Vamos a compartir contigo la videoconferencia número 6. B6, las 7 iglesias, las 7 chakras, o las 7 iglesias o sabidurías. Fernando, un honor, un placer, como siempre, coincidir contigo en los estudios del Jardín de tu Mente. Gracias, mi amigo, el honor, como siempre, mío. Feliz de estar aquí con usted. Así es. Esa alegría, Fernando, esa satisfacción es recíproca, ¿no? Y nosotros estamos enfocados con una meta que nos encargaron, ¿verdad? Hace muchos siglos, pero ahora fue que coincidimos. Así es. Genial. Fernando, en algunas de las inquietudes que tengo acerca de esta videoconferencia, entonces pudiéramos edificar a la audiencia, en el primer plano, ¿verdad? Edificar qué es una iglesia, qué es la iglesia. Claro, cuando hablamos en esta conferencia de las 7 iglesias y de los 7 chakras, yo creo que la mayoría de las personas han escuchado lo que es un chakra, Sí. ¿verdad? Tienen un cierto conocimiento de chakra, pero de iglesia no lo habían asociado a su interior. Exacto. Cuando hablamos de iglesia, en el fondo es un lugar donde habita la divinidad, ¿verdad? En un término normal, dijéramos, cuando uno dice una iglesia. O una catedral también. La palabra catedral viene de cátedra, porque en el fondo en una catedral oficia el ser y ahí da una cátedra, una enseñanza elevada. Entonces, entender que en el fondo dentro de nosotros tenemos iglesias, ¿no?, donde oficia el ser. Recordemos que cuando hablamos del ser, hablamos de la conciencia, porque en el fondo el ser es la conciencia, que puede estar dividido en diferentes partes, pero es nuestro ser. El espíritu es la conciencia.
Entonces, una iglesia es un centro de sabiduría, porque es la conciencia de un determinado cuerpo. Entonces, esas iglesias o centros de sabiduría o sabidurías de la conciencia misma, ¿ya? Están ubicados en nuestro organismo. Nosotros tenemos 7 iglesias en nuestro interior, que podríamos decir también 7 catedrales. 7 catedrales donde debe oficiar el ser, pero lamentablemente esas iglesias o esas catedrales de nosotros están, dijéramos, apagadas, ¿ya? Porque el ser no se puede expresar ahí porque en el fondo estamos nosotros llenos de yoes. Mientras no trabajemos los yoes, esas iglesias no van a iluminarse, no van a funcionar como tal, por lo tanto no va a oficiar ahí el ser. Entonces ese es el objetivo de esta conferencia en el fondo, entender que dentro de nosotros existen estas iglesias y que están íntimamente relacionados con los chakras también, o puntos magnéticos que vamos a ir explicando. Fantástico, Fernando. Y en el Apocalipsis, Fernando, se nos habla de las iglesias. ¿Nos estamos refiriendo también a estas mismas 7 iglesias? Claro, el Apocalipsis de San Juan, ¿verdad? Que en el fondo, recordemos que el Apocalipsis corresponde a la segunda montaña. Todos nosotros estamos invitados a un Génesis interior y a un Apocalipsis interior. Sí, sí, sí. O sea, todos nosotros debemos crearnos a nosotros con el fuego y debemos destruirnos a nosotros con el fuego, porque eso es lo que significa Génesis, ¿ya? Y eso es lo que significa Apocalipsis. Exacto. En el fondo, entonces, cuando el Apocalipsis de San Juan habla de estas 7 iglesias, precisamente se refiere a estas 7 iglesias que nosotros tenemos dentro de nosotros, que son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿ya? Esas son las 7 iglesias en las cuales el Apocalipsis dice que envía cartas, se comunica con ellas, en el fondo porque hay una comunicación, ¿ah? Dentro de nosotros, de esas partículas del ser están comunicadas, y se va dando gradualmente, desde la primera iglesia hasta la 7ª iglesia que nosotros tenemos que abrir, entonces, comunicarnos o conectarnos con la sabiduría, centros de sabiduría, con esas catedrales donde hay cátedras dentro de nosotros, ¿ya? Que son las palabras del ser. En la tabla de las esmeraldas se nos habla, Fernando, de cómo es adentro, es afuera, ¿verdad? Lo enfatizamos siempre tú y yo, cómo es abajo, es arriba. Entonces, estas 7 iglesias existen tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. Claro, así como existen dentro de nosotros como microcosmos, estas 7 iglesias también existen en el macrocosmo como catedrales maravillosas, ¿ya? Sí. Con la diferencia que nuestras iglesias internas están derrumbadas, están apagadas, están sombrías. Sin embargo, las catedrales, las iglesias del macrocosmo están en todo su esplendor y ahí ofician diferentes seres de luz. Pero nosotros, ¿cómo llegamos a las iglesias del macrocosmos? A través del despertar de las iglesias del microcosmos. Si una persona no despierta su propia iglesia en su interior, no va a poder tener acceso a esas iglesias del macrocosmos. Porque cada vez que usted despierta una iglesia es porque usted regenera, crea o revivifica un cuerpo. Físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Cada uno de estos cuerpos, como centro de sabiduría, ofician en esa iglesia específica. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona crea su cuerpo astral solar, ¿ya? Y despierta su tercera iglesia, tiene acceso a la iglesia también del macrocosmos, y así con el mental, con el causal, etc. No sé, Fernando, la razón, sí, la entendemos tú y yo, pero vamos a decirlo así, es decir, cuando, tú sabes que desde pequeñitos nos han enseñado a ir a las iglesias, ¿verdad? Claro. Pero yo nunca he visto que, por ejemplo, en el caso del sacerdote o el líder, el pastor, que oficie, explique de esta forma en qué consisten esas iglesias. Ese tema no lo han tocado nunca, no lo han abordado nunca. Yo sé que así también como no se habla de la manera correcta de lo que es la alquimia, la transmutación sexual, que es la liberación de la humanidad, de los seres humanos, yo siempre lo digo, pueden haber muchas razones, pero 2.
Si no hablas de eso es porque estás también metido en eso. Así lo dice un pastor muy revolucionario, él también mexicano. ¿De acuerdo? ¿Por qué no hablan? Él dice, ¿por qué no hablan de esta parte, de este aspecto, para despertar a la sociedad? Bueno, porque también están metidos en esa vaina. Claro, así es. Sí. Y es como tú dices, también muchos escritores que también hablan de autoconocimiento, omiten lo que es la transmutación, el manejo de la energía sexual, lo omiten también por algunas razones o conveniencias. Entonces, pero nunca he visto en una iglesia que hablen, o sea, que se explique en qué consiste el verdadero significado iniciático de las iglesias del Apocalipsis. Claro. Entonces, por eso que aquí lo estamos explicando, para que cada uno entienda. Exacto. Que en el fondo esas 7 iglesias del Apocalipsis están dentro de nosotros y están relacionados con las 7 dimensiones, con los 7 chakras, con los 7 centros de la máquina humana, con los 7 regentes, ¿ya? Son lugares específicos, centros de sabiduría, ¿ya? Pero lamentablemente hoy en día, por el estado en que nos encontramos, están absolutamente apagados, dormidos, cerrados, inclusive destruidos. Están destruidos. Exactamente. De modo que, entonces, Fernando, ¿cuándo alcanzan su mayor o máximo desarrollo y luminosidad cada una de estas iglesias? Bueno, como estas iglesias se relacionan con los centros de la máquina humana, están ubicados en el mismo punto del centro de la máquina humana. Por ejemplo, la iglesia de Efeso está en el centro sexual. Y el centro sexual sabemos que está en el coxis. La iglesia de Esmirna está en el centro instintivo, que está en el hueso sacro. Esta iglesia puede tener otro nombre. Las iglesias, inclusive a usted internamente, en una experiencia mística de desdoblamiento astral, le pueden dar inclusive los nombres de sus iglesias, ¿ya? Porque las llaman de diferentes formas. Esos son los nombres más esotéricos. Pero, por ejemplo, la segunda iglesia de Esmirna, del centro instintivo, también se le llama la iglesia de Notre Dame, ¿ya? Y en la iglesia de Notre Dame inclusive existe, ahí han hecho películas sobre ella, ¿verdad? Sí. Nuestra Dama, en el fondo, Notre Dame, Nuestra Dama, Nuestra Señora, porque en el fondo ahí oficia también la Madre Divina, porque ella es la que maneja las aguas y la que se va a encargar de las creaciones internas y todos los procesos, ¿ya? Exacto. Y dentro de esta iglesia de Notre Dame, en el subterráneo, existe el jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame, en el fondo, es la representación del incubo y del sucubo, que son los yoes masturbadores que uno tiene, que ha ido creando. Para que vea cómo en el fondo las iglesias que deben ser apoteósicas, de mucha luminosidad, donde oficia la conciencia y el ser, hoy en día ofician este tipo de yoes degenerados, ¿ya? Los yoes masturbadores, que en el fondo es la representación de este jorobado, ¿ya? Sí. Entonces, hay un trabajo que uno tiene que ir haciendo, y ese trabajo indudablemente que es sacar a todos estos yoes que están ahí donde no deben estar. Igual como Jesús expulsó a los mercaderes del templo, porque en el fondo este proceso de sacar a los mercaderes del templo, en el fondo sacar a los yoes que están oficiando maliciosamente hoy en día en nuestras iglesias. Ellos son, ¿ya? Entonces, a medida que la persona va eliminando esos yoes que están ahí, estas iglesias se van iluminando, ¿ya? Se van limpiando, se van reconstruyendo. Cuando usted transmuta su energía de creador sexual y esa energía sexual va ascendiendo por la columna, a medida que va llegando a esos puntos, la misma energía va reconstruyendo esta iglesia interior. Porque está, lamentablemente, si nosotros viéramos hoy en día, si nos desdobláramos en astral y le pidiéramos al ser, ya, por favor, ser, llévame a ver mis iglesias, diríamos que estas están absolutamente en ruinas, destruidas. Pero como dijo Jesús, que él podía derribar el templo en 3 y armarlo nuevamente en 3 días. Entonces se refiere a esto, porque en el fondo, cuando el fuego, no el Jesús histórico, sino cuando el fuego va ascendiendo, va reconstruyendo y puede rearmar esta iglesia y devolverle la luz, la sabiduría que ellas tienen, que deben tener, ¿ya? Entonces,
alcanzan su máximo apogeo o de luminosidad, de desarrollo, ya en la segunda montaña, en el Apocalipsis, cuando el Cristo íntimo se encarga de eliminar los yoes causa. Porque cada iglesia hoy en día está bajo el dominio de un determinado efecto psicológico. Sí. Por ejemplo, la iglesia de Efeso, que está en el centro sexual, está bajo el dominio del yo de la pereza. La pereza. De la pereza. La iglesia de Esmirna, del centro instintivo, está bajo el dominio del yo de la codicia. La iglesia de Pérgamo, aquí en el centro emocional inferior, aquí en el plexo solar, está bajo el dominio del yo de la lujuria. La iglesia de Tiatira, aquí en el centro intelectual inferior, ¿ya? Está bajo el dominio del yo del orgullo. La iglesia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, de Sardis, aquí de la garganta, está bajo el dominio del yo de la ira. Y así esta está bajo el dominio del yo de la gula y de la envidia. Entonces, cada defecto psicológico, cada yo causa, tiene el dominio de una iglesia. Entonces, cuando se elimina por completamente los yoes de esa zona y el fuego llega a ese nivel, la iglesia llega a su máximo esplendor. Entonces, es una invitación a que nosotros tenemos que desarrollar nuestras iglesias interiores, sí. Reconstruirlas, limpiarlas, iluminarlas, ¿ya? Si no, va a continuar en la oscuridad. Maravilloso, es fantástico todo este conocimiento, esta profundidad interior, es genial. Incluso yo recuerdo cuando estuve estudiando, me parece que como en sexto, estamos hablando de la primaria, yo recuerdo un librito de historia pequeñito que nos hablaba de esas 7 iglesias, así como hablan las Biblias. Claro. Y el profesor lo que nos ponía a recitar eso, pero jamás un profesor iba a explicar lo que significa el significado de las iglesias. Literalmente aprendíamos lo que estábamos ahí, lo que estaba escrito nada más ahí. Fantástico. Sí. Todo está dentro de nosotros, Orlando, y ese es el mensaje que tenemos que dar a las personas y que comprendan en el fondo. Todo está dentro de nosotros. Todo lo que plantean los libros sagrados, todo está dentro de nosotros, porque nosotros somos potencialmente una divinidad que actualmente está dormida, está atrapada en yo, es verdad, está oscura, está negra, todo lo que usted quiera, puede ser hasta terriblemente perversa, pero ahí hay una divinidad en potencia, ¿ya? Trabajando, desarrollando todas estas capacidades, la persona despierta y logra entender los mensajes de los libros sagrados. Y solo con esta información, amigos, en nuestras manos podemos, ¿verdad?, desarrollar lo grande que somos infinitamente. Nos han enseñado en las aulas y en todas partes que somos limitados. No somos limitados. Procedemos de una fuente infinita, del absoluto. Y si procedemos de esa fuente que es infinita, pues yo soy también soy una descendencia de ese absoluto. Bien edificado, Fernando, en relación al primer aspecto de las iglesias. Amigo, si es la primera vez que estás mirando, conectado, sintonizado con el Jardín de tu Mente y tu idea, tu propósito es avanzar hacia esa búsqueda espiritual, ese desarrollo, ese despertar de la conciencia, pues estás en el lugar exacto. Comparte este programa con tus amigas, amigos, y así también estarías contribuyendo a que también ellos puedan desarrollar esa parte interior. Con relación, Fernando, a los chakras. Entonces, el chakra, ¿qué vendría siendo este chakra? La palabra chakra, viene del sánscrito, que significa rueda o disco. Eso es un chakra, es una rueda, un disco que gira. Y está ubicado en los mismos puntos de estas iglesias, pero no exactamente focalizado en el mismo punto, sino por delante. Pero se relaciona, se conecta con ciertos nadis. ¿Ya? Los nadis son conductos secretos como cables eléctricos. Sí. Porque en el fondo recuerde que todos nosotros somos seres de naturaleza electrónica. Somos una máquina. Y magnética, y lumínica. Nuestra
verdadera esencia no es ni celular, ni es molecular, ni es atómica, sino nuestra verdadera naturaleza es electrónica, magnética y lumínica. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, esa conexión magnética, electrónica, lumínica existe entre el chakra, que está por delante, pero ubicado más o menos a la misma altura donde está la iglesia. ¿Ya? Entonces, los chakras, estos ruedas o discos, son los sentidos del cuerpo astral. Sentidos del cuerpo astral. ¿Ya? O sea, nosotros, ¿cuántos sentidos tenemos? Bueno, dicen 12. tenemos 12 sentidos. y fíjate que a nosotros, Fernando, nos enseñaron en las aulas que tenemos 5 solo. Claro. Tenemos los 5 sentidos del cuerpo físico y los 7 sentidos del cuerpo astral. Exacto. 5 y 7, 12. ¿Ya? Sí. Ahora, estos sentidos del cuerpo astral están relacionados con estos chakras, lamentablemente están como atrofiados o muchas veces invertidos, porque lo está manejando el yo. Entonces, estas ruedas o estos chakras, en el fondo, son encargados de captar la energía del cosmos. Nosotros somos antenas captadoras de energía cósmica, Sí, sí. y esa energía llega a nosotros, entra a través de los chakras. Somos como una antena, ¿no? Claro, tenemos 7 chakras fundamentales, pero en realidad tenemos muchos más chakras. ¿Ya? Existen los chakras palmares, los chakras plantares, y en diferentes lugares nosotros tenemos chakras, pero los 7 fundamentales, los 7 principales, son de los que estamos hablando ahora. ¿Ya? Entonces, estos chakras están íntimamente relacionados, como le decía, con las iglesias, ¿ya? Con estos nadis o conductos, y se comunican. La idea, entonces, es que nosotros trabajemos los chakras, pero como corresponde. Porque lamentablemente hay muchas escuelas pseudoesotéricas que enseñan el despertar de los chakras. Hay mucha desinformación ahí, ¿eh? Mucha mala información. Sí. Mucha mala información. Y también hay personas que se dedican, inclusive, no, que yo te puedo alinear los chakras, que yo te puedo despertar los chakras, yo soy terapeuta. Cobran un dineral por eso. Yo te ajusto los chakras, todo eso es una pérdida de tiempo en realidad. Y de dinero, porque cobran en dólares mucho. Y dinero. Obviamente nosotros tenemos que alinear nuestros chakras, pero lo que en realidad lo que hay que alinear son los 3 cerebros, ¿ya? Mente, corazón y sexo. Exacto. ¿Ya? Y hacer girar correctamente los chakras. Pero eso nosotros, para hacer eso, no necesitamos apelar a una tercera persona, a una ayuda externa de alguien que nos imponga las manos, que me haga esto, que me ponga piedrecitas, nada. Todo eso en el fondo corresponde al pseudoesoterismo. ¿Ya? Sí, sí. Podemos nosotros, a través de la transmutación de la energía creadora sexual, a través de la muerte de los yoes psicológicos, limpiando la iglesia, ¿ya? Y hacer girar correctamente el chakra para obtener la facultad y pasarle la facultad del poder de ese chakra a la conciencia. Extraordinario. Entonces, las iglesias, Fernando, controlan a los chakras o los chakras controlan a las iglesias. Las iglesias, como centro de sabiduría, controlan los chakras. Exacto. Por eso que cuando el Kundalini va ascendiendo por la columna, por la médula espinal, y prende la iglesia, toca, el fuego llega a ese punto, porque recuerde que en la columna hay un punto específico donde está el centro. Sí, sí. Los 7 centros. Sí. Sexual, instintivo, ¿verdad? Y en ese mismo punto está la iglesia. Entonces, cuando despierta ese centro, el fuego despierta ahí, despierta a esa iglesia. Y esa iglesia, por estos nadis, como somos seres eléctricos, hace girar, comienza a hacer girar correctamente las iglesias. Entonces, los chakras dependen de las iglesias controlan a los chakras. Genial. Entonces, actualmente, Fernando, es decir, ¿cómo giran en los seres humanos los chakras? Actualmente los chakras en los seres humanos giran al revés. Giran en sentido antihorario y deben girar en sentido horario. O sea, nosotros en el fondo, como estos son facultades, valores y principios, nosotros tenemos facultades negativas o manejadas por los yoes, o tenemos antivalores. Exacto.
Bueno, tocamos algunos aspectos de eso, de girar, del giro contrario. Creo que una de las conferencias mismas también. No, Claro, no recuerdo si fue en la concentración o la meditación, creo una de esas. En la práctica de la meditación, me parece una de esas. Genial, genial, Fernando. claro. No, actualmente, por ejemplo, para explicar, Sí, la chakra debe girar de corazón a cabeza, y el corazón está al lado izquierdo, o sea, de corazón a cabeza en este sentido debe girar los chakras. O, como dicen los maestros, o como un reloj visto de frente. Si yo me pongo frente a un reloj y sí, veo el segundero va girando así, ¿verdad? Entonces, exacto. ese es el sentido, como un reloj visto de frente, ¿ya? De corazón a cabeza. Pero nosotros gira al revés. Envía contraria. Entonces, al girar al revés, porque quiere decir que el poder de esa facultad la tiene el ego. Por ejemplo, aquí, en el centro emocional inferior, ¿ya? En este chakra está girando al revés y aquí está la telepatía. Exacto. Entonces, aunque uno ni se lo imagine, pero los yoes son telepáticos. Sí, sí, Los yoes utilizan la telepatía. sí, sí. Por ejemplo, si yo tengo una bronca o un enojo con alguien, que en mi existencia anterior yo peleé con él, el yo de la telepatía va a llamar a esta persona y va a hacer una cita. Juntémonos en tal parte. Este yo mío de rabia, de ira, va a citar a la otra persona telepáticamente, lo va a llamar y nos va a juntar en un bar, o en una cantina, en cualquier lugar. ¿Ya? Lo hace público, lo refleja. Telepáticamente bajo mi inconsciente, yo no me doy cuenta, porque él está manejando la facultad, hace la cita, viene y nuevamente la discusión con la persona y viene la pelea, y a lo mejor en la existencia anterior esa persona, o yo la maté, ahora esa persona me mata a mí. Así funciona. Entonces los yoes, como tienen posesión de estas facultades, hacen una serie de cosas negativas, ¿ya? Bajo el inconsciente nosotros no nos damos ni cuenta. Entonces, cuando la persona comienza a hacer girar correctamente los chakras, insisto, sin necesidad de ir donde un terapeuta, donde alguien que la alinee, que le haga girar, no, que no le saquen plata, porque el desarrollo espiritual no tiene absolutamente nada que ver con el dinero. Ni nada exterior tampoco, que es Ni nada exterior, ni nada depender de otra exterior. persona. Exacto. Dios no necesita intermediarios, Dios no necesita intermediarios. Sí, ¿Ah? así es. Entonces, cuando la persona comienza a hacer girar correctamente su chakra, va despertando esas facultades y todo se lo va entregando a la conciencia del ser. Tal vez, Fernando, en este contexto, tiene que ver también mucho con aquella, con aquella también cita sagrada. No hay nada oculto que no llegue a conocerse. Por supuesto. Se Por cumplen supuesto. todos esos. Claro, y además que nosotros en este momento estamos viviendo etapas de la existencia de este planeta extraordinario. Sí, sí, sí. Porque la oscuridad está cogiendo todo, pero todo eso va a llegar a un límite y también la luz va a empezar a mostrar su verdadero poder. Sí, sí, su esplendor se va a imponer, se va a imponer. Como se va a imponer de una u otra forma, aunque sea con catástrofe, con guerra, con destrucción, con todo, pero igual va a estar ahí la luz para aquellas personas que en realidad no han abandonado la esperanza, la fe, el trabajo, la convicción. ¿Ya? Al final la luz vence. Al final, sí. Va a barrer con mucho, pero no al importa final la forma, como tú dices, sí. va a quedar lo que tiene que quedar. Sí, sí. Extraordinario. Entonces, Fernando, los chakras se encuentran en los mismos puntos que las iglesias. Claro, pero por delante, como le expliqué. Por delante, frontal, sí. Claro. Si está aquí, por ejemplo, el chakra del corazón, ¿ya? La iglesia está ahí mismo, pero al frente, girando, como una rueda o disco. ¿Ya? Exacto. Genial. El primer chakra apunta como hacia abajo y el último chakra apunta hacia arriba. ¿Ya? Y todos los otros, los 5, desde el segundo hasta el sexto, apuntan hacia adelante. O sea, uno tiene una rueda o disco aquí, tiene uno aquí, tiene uno en el corazón, uno en el plexo solar, ¿ya? Sí. Uno a la altura del vaso,
¿ya? Y el sexual, que es como hacia abajo, hacia atrás, ¿ya? Gira ese chakra. Y este de aquí arriba, que es el coronario, ¿ya? El chakra coronario, ese apunta hacia arriba, que es la que le dibujan a los santos, por ejemplo. Cuando dibujan a los santos, le dibujan una corona. En el fondo es el séptimo chakra. Simboliza el séptimo chakra. Corresponde al séptimo chakra, el chakra coronario. Porque con eso lo comunica con el ser. O sea, nosotros estamos constantemente comunicados con el ser desde aquí y con la tierra, inclusive con los chakras plantares, de los plantas, los pies. Estamos recibiendo ahí fuerzas y del chakra sexual también. O chakra raíz, que se le llama también. Genial. Entonces, en cuanto a la ubicación, Fernando, ¿los chakras se ubican en los plexos del cuerpo físico o nuestro cuerpo astral? Los chakras están en el cuerpo astral, no son físicos. ¿Ya? Son los sentidos del cuerpo astral. Sí, sí. Son los sentidos del cuerpo astral. Nosotros los podemos activar con la energía del cuerpo físico. Entonces, hay una influencia desde el cuerpo físico cuando se transmuta la energía sexual. Por eso es fundamental entender la relación que existe entre el sabio uso de la energía creadora sexual. ¿Ya? Por eso el libro Suprasexo explica, y va explicando en detalle todo esto, ¿no? Para que la persona aprenda a usar sabiamente su energía creadora sexual y ella misma, a través de la transmutación, vaya activando estos chakras que son los sentidos del cuerpo astral. Entonces, están en las mismas zonas, pero por delante, como lo expliqué. Como dije, de modo frontal, hacia adelante, hacia arriba y lo otro hacia abajo. Fantástico, amigos. Esta videoconferencia, la número 6, la B6 de la segunda etapa, ¿verdad? De la jornada de conferencia de 25. Nuestro segundo recto, ¿verdad, Fernando? Fernando es un autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Maravilloso, Fernando. ¿Cuál es entonces la función de estos chakras, Fernando? La función de estos chakras, como les decía, es captar energía cósmica, ¿ya? En realidad, pues la ciencia oficial, la medicina, hoy en día está absolutamente en desconocimiento de cómo funciona el cuerpo físico. No tienen una verdadera sabiduría de cómo estos chakras son como vórtices de energía, captan como acumuladores de energía cósmica. Recuerde que aquí el plexo esplénico, aquí el segundo chakra, que está a la altura del vaso, es el que capta la energía solar. Y esa energía solar, después el cuerpo etérico la distribuye por todo por el cuerpo físico para revitalizar el cuerpo físico. Entonces, es fundamental la energía solar, pero no solamente la energía solar, sino cada chakra va recibiendo las energías de todos los planetas, de todo el cosmos en general. Sí. Hasta de Sirio, del sol central de la galaxia. Sí. Nosotros tenemos aquí arriba a Sirio, ¿ya? Entonces, de Sirio constantemente está recibiendo la energía cósmica y entra por aquí, por el chakra coronario, y la distribuye. Entonces, hay un flujo constante de energía y estos como dínamos o como acumuladores de esa energía la va relacionando con el cuerpo vital para que el cuerpo vital o cuerpo etérico o bioplástico sea el que distribuye esta energía y nosotros seamos seres con ganas de vivir, con fuerza, con energía, con vitalidad. Maravilloso. Genial, genial. Entonces, Fernando, hablabas hace un ratito de los conductos a través de los cuales circulan las iglesias, los nadis. Sí. ¿Cuáles son los nadis más importantes del cuerpo? Bueno, los nadis, que son también los meridianos de acupuntura. No sé si, yo creo que mucha gente ha escuchado hablar de la acupuntura, a lo mejor se ha practicado acupuntura, ¿ya? Entonces, esos meridianos de acupuntura son estos nadis, conocidos por la medicina china hace 5.000 años. Exacto. Imagínense que existen 72.000 nadis. 72.000 nadis, o sea, una cantidad, pero un buen acupunturista maneja 12, 30, uno súper experto manejará 100 y son 72.000. Entonces, el desconocimiento en realidad, o sea, los chinos tenían el conocimiento, de hecho hay dibujos donde indican mucho nadie, digamos.
Pero imagínese lo que significa manejar 72.000, o sea, es casi imposible para una mente, Imposible. a no ser de que sea una persona despierta y consciente, Sí. y hasta los vea, Ujú. porque una persona que tiene la clarividencia ve los nadis, Sí, sí. los ve en otra persona, le ve sus conductos y todo, ¿ya? Entonces, pero de ellos, de estos 72.000, existen algunos que son los más importantes, y ellos están ubicados en la columna espinal, ¿ya? El principal es el que va por el medio de la columna, que se llama Sushumna. Ese nadi, Sushumna, es el que relaciona, ¿ya?, el primer chakra con el último chakra, la primera iglesia con la última iglesia, por la columna, desde el coxis hasta arriba, ¿ya? Y dentro del nadi Sushumna existe otro nadi que se llama el nadi Chitra, que es más pequeño aún, está adentro. Interno. Ese Nadi Chitra es fundamental. El Nadi Chitra es por donde asciende el fuego sagrado. El fuego sagrado asciende por el Nadi Chitra, que está dentro del Nadi Sushumna. Va ascendiendo. ¿Sí? Es decir, comprometo a interrumpir, Fernando, la exposición. Es como si fuera un cable, tiene una envoltura y entonces por dentro la otra. Exactamente, exactamente. Es como un cable con una envoltura. El alambrado, sí, sí. Claro, como usted lo ha dicho. Ya, entonces, por ese nadi o conducto sube el fuego sagrado. El fuego sexual del Kundalini, cuando la persona aprende a tener una pareja, sí, una relación estable, o un matrimonio, ¿verdad?, con sabiduría, fidelidad y amor. Castidad. Si no hay castidad, no hay nada. Castidad, fidelidad y amor. En sabiduría ahí, que se unan, que se ayuden, que se colaboren. Entonces, sí, cuando aprende a transmutar su energía sexual, a unirse sin perder la energía sexual, sin tener orgasmo, sin eyacular, sin botar la simiente de vida, entonces esa energía va subiendo por este Nadi Chitra, y a medida que va ascendiendo, va encendiendo las iglesias, las va limpiando y va trabajando y las va rearmando, ¿ya? Por ejemplo, una persona que es adúltera, el adúltero, sí, sí, quema el Nadi Chitra. Se funde el Nadi Chitra, porque hizo como un cortocircuito de las energías. Sí, porque cuando un hombre se une a una mujer y por un periodo prolongado va imantándose de una forma muy particular, de una energía muy específica de ellos mismos. Por eso la Sagrada Escritura dice que un hombre se une a una mujer y formarán un solo cuerpo. Se refiere a esto, a la fusión de los cuerpos etéricos, ¿ya? Y de la imantación que se produce en su energía creadora sexual. Entonces, cuando entra una energía de un voltaje diferente, quema el Nadi Chitra. Entonces, imagínese una persona que quema su Nadi Chitra, queda estancado para su desarrollo espiritual en esa existencia. Veamos la gravedad del adulterio. Sí, sí, sí. Veamos la gravedad del adulterio, ¿ya? Genial, genial. Esto es extraordinario. Este conocimiento, ¿no? Y alrededor de este Nadi Chitra y de este Nadi Sushumna van dos nadis que se llaman Ida y Pingala, que se entrelazan como dos serpientes ascendentes, que es lo que forma el cauceo de Mercurio. Entonces, los nadis Ida y Pingala nacen del testículo derecho y llegan a la fosa nasal izquierda contraria, y el otro nace en el testículo izquierdo y llega a la fosa nasal derecha, o sea, se entrelazan, ¿ya? Salen de las gónadas sexuales, su primer cruce lo hacen en el centro instintivo, ¿ya? De ahí se salta en el centro emocional, y su segundo cruce lo hacen aquí en el centro intelectual, de ahí su tercer cruce lo hacen aquí en el centro motor, y luego llegan a la raíz de la nariz, ¿ya? Ida y Pingala son los dos testigos del Apocalipsis, las dos velas que están prendidas en el candelabro en el templo, son Ida y Pingala. Por Ida y Pingala ascienden los vapores seminales, porque están directamente relacionados la gónada con la nariz. Por eso que es importante para transmutar la energía sexual la respiración profunda. Sí. Sentir cómo sube ese fuego. Suben los vapores seminales por Ida y Pingala. Cuando estos vapores seminales hacen su primer contacto en el Trideni, que está aquí en el centro instintivo, ahí manda un aviso electrónico, y despierta el Kundalini y comienza a ascender. Por eso que es importante la respiración, la castidad, el amor, la fidelidad, todas esas virtudes para despertar el Kundalini. Esos son los nadis más importantes.
Es extraordinario. Me da pena a veces, Fernando, en mi experiencia en la plática incluso con estudiantes y profesionales, y les hablo incluso fuera de acá, de la conferencia, ya le hablo de manera veraz sobre estos conocimientos. Y la gente, pero todo el mundo, ya lo sabemos, está dormida la humanidad. Los profesores andan muy rápido enseñando ideas que no funcionan, tienen una agenda, un programa que cumplir, como yo digo, que no funcionan, no tienen cabida en el mundo de hoy. Los estudiantes ni se digan, pues si la visión está desubicada, imaginémonos la misión que son los estudiantes. Entonces, los estudiantes que están aprendiéndose esto de memoria, que no pueden ahora integrarse porque tienen mucha materia. Cuánto desconocimiento, la ignorancia es total. Pero cuando estamos mancos, es difícil llegar a la meta. Y así es. De 1000, de 100 que tú platicas, 1 o 2 están dispuestos, de esos 2 se queda al final 1, y así es la humanidad. Oscuridad total. Entonces, Fernando, el caduceo de Mercurio que hablabas, como el símbolo de la medicina, representan estos nadis. Claro. Y no solamente el caduceo de Mercurio, sino el símbolo de la medicina. No sé si lo ubican, lo tienen acá, pero hay una copa con una serpiente, y que la serpiente como que toma arriba de la copa. También se ocupa como símbolo de la medicina. Representan los nadis, Ida y Pingala. Entonces, el caduceo de Mercurio, con Mercurio, ¿verdad? El mensajero de los dioses, que tiene ahí su caduceo con estas 2 serpientes, al medio tiene un espejo y tiene 2 alas. Ese es el caduceo de Mercurio. El espejo, símbolo de la autoobservación, de la percepción de sí mismo, y las alas del espíritu cuando el fuego llega hasta acá, hasta el entrecejo. Entonces, la medicina utiliza esta simbología sin tener idea en realidad de la castidad. Imagínense. Como si fuera una costumbre, bueno, esto lo traje una costumbre, claro, una tradición. Usted coja a cualquier médico y pregúntele qué significa el símbolo de la medicina, y ninguno va a entender en realidad qué significa el ascenso de la energía Kundalini hasta en la copa que es el cerebro, donde tiene que llegar. Porque el contenedor, en el fondo, este es nuestra primera copa, ¿ya? Donde nosotros tenemos que llenar el cáliz, ¿ya? Para que seminizar el cerebro y cerebrizar el semen, como dicen los maestros. O sea, ¿por qué? Porque hay un eje hipófisis gónadas, que es el que vincula la fuerza y la energía, y en ese que hay que trabajar. Ahí está todo el trabajo. Por eso que la médula espinal es tan importante. Por eso que hablamos de que estos 4 nadis son los más importantes, ¿ya? Porque usted le pueden cortar un brazo, y claro, va a quedar mutilado. Pero teniendo la columna sana, usted puede transmutar su energía y puede avanzar y puede crecer espiritualmente. Pero usted daña estos nadis, quema el nadichitra, y usted queda estancado en esa existencia para su desarrollo espiritual. No puede crecer. Entonces, esa es la importancia. Extraordinario. Cuando también, Fernando, aludimos a los chakras, también tocamos el aspecto de los pétalos. ¿Cuántos pétalos tiene cada uno de estos chakras? Claro, porque estos chakras están expresados como flores de loto, porque son flores de loto en el fondo. Sus formas son como una flor de loto. Recordemos que hemos explicado por qué la flor de loto se expresa en el desarrollo espiritual. Porque nace del fango, ¿verdad? El agua estancada, y cuando llega arriba está muy limpio. Porque nosotros tenemos nuestras aguas negras. Recordemos que ya hablamos de las aguas negras. La contaminación, nuestros choes. Claro. ¿Ya? Entonces, cada uno de estas flores de loto, partiendo por el centro sexual, tiene una cantidad. Fernando, se te fue el audio. Se fue el audio. Sí, en cada uno. Ahí lo agarré. Yo venía para acá, ya yo le digo. En cada uno. 1, 2, 3. Cada
chakra, en el fondo, como flor de loto, tiene una cantidad de pétalos. El primero, del centro sexual, tiene 4 pétalos, porque está íntimamente relacionado con el jerarca, con el que va a hacer la obra, y con los 4 cuerpos que hay que crear. Exacto. Son los 4 cuerpos de pecado que han caído. Son cuerpo físico, vital, astral y mental. ¿Ya? Entonces, ahí están los 4 pétalos. El segundo del centro instintivo tiene 6 pétalos, ¿ya? Porque en Cábala el 6 representa el enamorado, el amor. Sí, porque sí. ahí está la constante pasión, el trabajo que uno tiene que hacer entre perder la energía sexual, botar las aguas o transmutarlas. El tercero aquí del centro emocional tiene 10 pétalos, porque aquí el 10 representa la rueda del samsara. Exacto. Nosotros tenemos nuestro eje, la rueda del samsara, nuestro centro instintivo. Aquí giramos, perdón, nuestro centro emocional inferior. Aquí giramos, nuestro centro de emoción. Constantemente el fuego es el que nos mantiene a nosotros girando. Si nosotros no tuviéramos fuego, pasión, ganas de hacer cosas, no haríamos nada. ¿Ya? Pero ese fuego mal canalizado, en el fondo, es lo que nos hace a nosotros morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer, en la rueda del samsara. ¿Ya? Esa constante muertes. Exacto. Claro, entonces aquí está, en este chakra tiene 10 pétalos. Este del corazón tiene 12, ¿ya? El apostolado, ¿ya? Aquí 12 chakras. Este tiene 16. En Cábala, en el fondo, el 16 significa la torre fulminada. Es un número, dijéramos, negativo. Sí. Porque nosotros, ¿por qué caemos? ¿Qué nos hace a nosotros caer? ¿Qué nosotros nos hace ganar karma? Palabras, obras u omisiones del mundo causal. El mundo causal es el que nos lleva a nosotros a cometer errores, ¿ya? La causa. Usted puede pensar todos los días si quiere que va a golpear a alguien. No, lo voy a golpear, pero no le van a cobrar. ¿Cuándo le cobran? El día en que usted coja a la persona y la golpee, ahí hubo una acción. A nosotros no nos cobran por los pensamientos ni por los sentimientos, nos cobran por los hechos, las acciones. Causal. ¿Me entiende? Sí. O si usted también le dice, te voy a pegar, también se lo cobran, porque está amenazando. La lengua. Porque las palabras son hechos. ¿Ya? Entonces, por eso que tiene 16 pétalos. ¿Ya? Este tiene 2. ¿Ya? Está íntimamente ligado con la dualidad. ¿Ya? Aquí donde está la gula, acuérdese, el desequilibrio, sí. La balanza, acuérdese, tiene una balanza aquí, ¿ya? Y este tiene 1000, porque está toda la luminosidad del ser, todo su esplendor. Entonces, esa es la cantidad de pétalos. 4, 6, 10, 12, 16, 2 y 1000. Genial. Fantástico, son muchos pétalos. Sí. Maravilloso, Fernando. Entonces, en cuanto al poder, Fernando, de los chakras, ¿qué poder permite desarrollar cada chakra? Cada chakra tiene un determinado poder, ¿ya? Y se relaciona con el elemento que está afín ahí. Por ejemplo, el centro sexual nos da a nosotros, como pertenece al elemento tierra, el centro sexual, que es el primer elemento, el elemento tierra, nos da el poder de dominar a los gnomos de la tierra, gnomos y pigmeos. Pero primero uno tiene que dominar sus propios gnomos, porque nosotros somos un cordón montañoso. La columna es un cordón montañoso. Por ahí haciéndolo, tienen que subir la esencia, los gnomitos tienen que subir por nuestra columna. Exacto. Por eso decíamos que cuando la persona estaba transmutando su energía creadora sexual, unida sexualmente, tiene que imaginar que hay como unos niñitos que suben, son los gnomitos que van subiendo, hasta llegar acá al ser, regresar al ser. ¿Ya? Mire qué maravilloso. Genial. Entonces, el poder del dominio de los gnomos y pigmeos se logra cuando la persona desarrolla el primer chakra, el chakra raíz, o el chakra sexual. ¿Ya? Exacto. El segundo nos da poder sobre el elemento agua, porque aquí está el elemento agua. Y recordar nuestras existencias anteriores. Una persona que despierta su chakra instintivo despierta mucha sabiduría y el recuerdo de sus existencias anteriores. Sí, porque sí. La memoria está en las aguas. La memoria está en las aguas. El que despierta su chakra de aquí, del centro emocional inferior, su tercer chakra,
tiene poder sobre el elemento fuego, las salamandras de la naturaleza, y su propio fuego interior. El que despierta su chakra del corazón tiene el poder sobre el elemento aire, Silfos y Sílfides. Y además le da aquí el poder a la facultad de la intuición y el desdoblamiento astral. Aquí abajo también le da la telepatía. ¿Se acuerda que hablamos delante de la telepatía? Sí. Claro, aquí ya coge la telepatía, pero la coge la conciencia. Se la quita el ego. Pase para acá. ¿Ya? El que despierta su chakra laringio tiene el poder del sintetismo conceptual. El sintetismo conceptual quiere decir hablar poco y decir mucho. Tipo que hay personas que hablan mucho y dicen poco. Como los políticos, por ejemplo. Los políticos son muy expertos en eso, falta de sintetismo conceptual. Hablar demasiado y no decir nada. Claro. Y también tiene el oído mágico, despierta el oído mágico y el dominio de la mente. Todo eso se logra cuando se logra despertar el chakra laringio. Sintetismo conceptual, oído mágico y dominio de la mente. ¿Ya? Porque el verbo está supeditado por la mente. La mente domina el verbo. Primero piensa y después habla. No es que hable solo, sino que uno lo pensó y lo dijo. Bueno, ¿no en el estado que nos encontramos, hablamos primero y pensamos después. Y después vamos a la cárcel, Lo que pasa es que igual hubo un pensamiento, pero pensó un ego. Es un ego, exactamente. Un ego, un mal secretario, el que piensa, y habla. Son los yoes, los yoes son los que bajo el consciente nuestro piensan y hablan. ¿Ya? Uno después se arrepiente, pero ya lo dijo, porque el yo se la ganó. Extraordinario. Cuando despierta este chakra, el entrecejo, que es el tercer ojo, despierta la clarividencia. La capacidad primaria de ver sus propios pensamientos, sus propios yoes, y después clarividentemente ver a las demás personas, verle su cuerpo etérico, verle su cuerpo vital, ver inclusive lo que la persona está pensando. Por eso que hay que tener conciencia, porque imagínese si usted despierta esta facultad y se la pasa al ego, y de pronto conversa con una persona que no le tiene simpatía y usted le escucha los pensamientos negativos a usted y le gana ganas de... Le va a caer a mí. ¿Y por qué me pegaste? ¿Por qué piensa eso de mí? Entonces, se necesita conciencia para manejar la facultad. Exacto. Se necesita la conciencia para manejar la facultad. Si no, es lo que pasa ahora. Hay personas que tienen facultades y la manejan sus yoes y quedan muchos problemas. Y aquí, en el chakra coronario, la polividencia. La polividencia, que significa ver todas las dimensiones al mismo tiempo. Imagínense. Genial. Maravilloso. Extraordinario el poder de los chakras, Fernando. Amigos, esta videoconferencia maravillosa con Fernando en el día de hoy, la videoconferencia número 6. Las 7 iglesias o sabidurías que podemos desarrollarla, pero con ¿verdad? Con lo que es los 3 factores de la revolución de la conciencia. Fernando, entonces, cada chakra se relaciona con cierto elemento de la naturaleza. Así es. El centro sexual se relaciona con el elemento tierra. El centro instintivo o chakra, el centro instintivo, segundo chakra, se relaciona con el elemento agua. El tercer chakra se relaciona con el elemento fuego. El cuarto chakra se relaciona con el elemento aire. El quinto chakra se relaciona con el elemento éter. Y el sexto y el séptimo chakra se relacionan con el elemento akacha. Genial. Tierra, agua, fuego, aire, éter, akacha. Los registros akáshicos. Aquí están los registros akáshicos de la naturaleza. ¿Ya? De Buddhi, de la sexta dimensión. Por eso que hay en el pseudo-esoterismo también, que hoy día se imparten cursos por sumas considerables para leer los registros akáshicos de la naturaleza. Y no te leen nada, no saben nada tampoco, Fernando. Cuando vemos esos videos que están en YouTube,
de que voy a desarrollar, alinearte los chakras, voy a desarrollar la clarividencia. Cuando tú lo examinas, disparate. Y se han Claro. logrado. Pero hay personas que han desarrollado la facultad en existencias anteriores y tienen ciertas capacidades y pueden ver. Ya vienen con el sí. Pero ellos, como no despertaron la conciencia, ellos ven las infradimensiones. Exacto. Entonces, ese es el problema. O sea, ¿para qué yo quiero leer mi vida de mi infierno? Si yo lo que necesito, si quisiera, es ver la potencialidad y la ayuda que yo tengo en el ultra. Sí, sí, exacto. ¿Ya? Y no siempre las cosas que ocurren en las infradimensiones ocurren después luego en el mundo físico. Entonces, por eso que, si bien es cierto, inclusive hay personas que tienen ciertas facultades, no es necesario ni es recomendable ir a visitarlo ni desarrollar esa facultad. Porque en vez de desarrollar poderes, uno tiene que prepararse para recibirlos. Para recibir los poderes. Así como, cuando ya está, cuando come de la frase, ¿verdad? Cuando está preparado el discípulo, aparece el maestro. Exactamente. Lo mismo que para recibir la pareja adecuada para la obra. Primero tengo que prepararme para recibir. Exactamente. Genial, Fernando. 3 inquietudes más. Entonces, cada chakra tiene su ángel regente. Claro, nosotros tenemos los 7 ángeles dentro de nosotros, que son 7 partículas del ser. En el primer chakra tenemos al ángel Gabriel, que es el ángel de la anunciación. Sí, Por eso Gabriel le anuncia a María que va a tener, porque está íntimamente relacionado con el dominio del centro sexual. ¿Ya? En el centro instintivo tenemos al ángel Rafael, que es el regente de la medicina. Porque toda la medicina se relaciona con el centro instintivo. Si usted tiene enfermedades es porque su centro instintivo, por lo tanto su cuerpo etérico, no está funcionando bien. Todas las enfermedades provienen del cuerpo etérico. Sí. En el centro emocional tenemos a Uriel, ¿ya? El ángel del amor. Uriel. Michael está en el corazón. Samael está aquí en el verbo, la fuerza. Por eso que Samael es el que rayó la fuerza, porque la fuerza es el verbo aquí en el mundo causal. Sachariel, aquí en el entrecejo de Júpiter, el regente de Júpiter aquí en nuestro propio planeta Júpiter está aquí. ¿Ya? Y Orifiel en la coronilla. Genial. En el último chakra. Esos son los 7 regentes que están ahí en cada uno de los chakras. Fantástico. En cuanto a las leyes, ¿cuántas leyes maneja cada chakra? El primer chakra maneja 48 leyes, que son las leyes del mundo físico. El segundo también, 48 del mundo etérico. El tercero, 24 del mundo astral. Este de aquí, 12 del mundo mental. 6 del mundo causal. 6 también del mundo búdico, porque esto pertenece al mundo de 6 leyes. Y 3 leyes, la del íntimo, que es al punto donde más bajo puede bajar el ser. Exacto. 3 leyes. Son muchas leyes. Genial. Imagínate, 48 en el mundo físico, pero de ahí para abajo comienzan, vamos a ver en las próximas conferencias cómo se van multiplicando y es terrible. Sí, sí, extraordinario. Una inquietud más, Fernando. Cada chakra entonces para despertar requiere el desarrollo de algunas virtudes. Claro, para usted despertar un chakra hay unas ciertas capacidades que usted tiene, unas pruebas que tiene que pasar. Si usted no pasa esas pruebas, en el fondo el chakra no se despierta. ¿Ya? Y aquí el primer chakra lo que pide es la paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz. Sí. Hay que aprender a ser paciente, porque todo no se da por regalados, todo cuesta. Entonces, despertar el primer chakra, despertar el fuego sagrado, va a requerir de mucho esfuerzo, de mucha paciencia. Van a haber caídas, hay que pararse y seguir adelante, mantenerse. Entonces, la paciencia es la primera virtud del chakra sexual. El chakra instintivo nos pide aprender a ser pobres, la pobreza. ¿Ya? Hay que pasar por tribulaciones. Inclusive se pasa por encarcelamiento los varones. Sí, sí. Entonces, uno tiene que aprender a tener y aprender a no tener. Hay personas que
Hay personas que fracasan con la pobreza y hay otros que fracasan con la riqueza. Entonces, uno tiene que aprender. En este caso, le van a probar a uno la virtud de aprender a la pobreza. El tercer chakra nos van a pedir la lealtad, la fe, ser leales al ser, a la obra. Si uno no es muy leal y es medio torcido, probablemente no va a despertar este chakra. Exacto. El cuarto chakra, la caridad. Aprender a dar, a ser dadivoso. ¿Ah? Porque es contrario al orgullo. Recuerde que aquí está el efecto del orgullo, y el orgullo quiere para sí. Entonces, en lo contrario, hay que aprender a ser, tener caridad, desarrollar el amor consciente, el sacrificio por la humanidad. En este chakra, en el chakra laringio, le piden a uno verificar la muerte. O sea, uno tiene que ser minucioso en que está muriendo en todos sus defectos. No dejar pasar. Porque a veces uno es un poco ambiguo, ¿no? Pero es que este lo dejo, le doy una pasada, ¿no? Si no es tan peligroso. No, todos los yoes tienen que morir. Y aquí uno tiene que, entonces, verificar la muerte. En este chakra, el chakra del entrecejo, aprender a no juzgar. Aquí está el juicio. Pero el juicio tiene que hacer a uno a sí mismo. Juzgar a sus defectos. Cuando uno juzga a las demás personas, no, que mira, este otro aquí y allá. No despierta este chakra. No juzgar, aprender a no juzgar. Y aquí aprender a callar, porque esta es la sabiduría. Y mientras más sabe, más callado tiene que ser. El que más habla es el que menos sabe, y el que menos habla es el que más sabe. Sí, así es. Como los yoes allá en el mundo, ¿verdad? El mundo físico, quieren todos hablar. Mucha verborrea, bla. Uno tiene que aprender a callar. Aprender a callar cuando tiene que callar y hablar cuando tiene que hablar. Perdón. El agua mía. Genial, Fernando, fantástico, amigos. Esta videoconferencia B6 de la segunda jornada de 25 conferencias de autoconocimiento. Realmente, esto es el verdadero camino hacia la sabiduría. Las 7 iglesias o sabidurías ya hemos apreciado a profundidad, ¿verdad? Ampliamente con nuestro amigo y colega Fernando García Silva cómo desarrollarlo. Partiendo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿verdad, Fernando? Y de manera seria y honesta, a nivel iniciático, con la castidad, la fidelidad y el amor, podemos desarrollar. No necesitamos nada exterior para desarrollar. No hace falta que consultes a alguien y pagarle unos cuantos dolaritos. Vamos mejor a tomar de manera seria el camino iniciático. Fernando, genial, fantástico. Sería la síntesis ahora, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, claro, así son las conferencias de fase B, son conferencias más profundas. Este segundo ciclo trae mayor profundidad. Pero esa profundidad también nos sirve para entender el camino. Exacto. Entonces esta conferencia en el fondo es como una aclaración para que nos demos cuenta que, como lo hemos dicho antes, tenemos todo potencialmente, no necesitamos nada externo. Entonces es la pereza, ya es la falta de amor al trabajo lo que nos puede estancar. Pero cuando uno va comprendiendo y los pilares fundamentales que son la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad, se da cuenta que sí podemos avanzar. Aun y cuando el mundo se esté destruyendo, aun y cuando estén guerras por aquí, por allá, se estén matando todo el mundo, cada cual en su trabajo nomás. Apéguese a su trabajo interior, a su ser, pídale. Si no tiene pareja, prepárese para recibirla, pídale a la Madre Divina también, Madre mía, tráeme mi pareja, que me pueda ayudar en el camino. ¿Ya? Y autoobsérvese, trabaje ahí para ir limpiando esos chakras, ir limpiando esa iglesia, hacer girar correctamente, y así vamos a salir adelante y vamos a ser asistidos constantemente. Maravilloso, amigos. Hay muchos personajes de la historia a los cuales reverenciamos: Jesús, Buda, Mahoma, ¿verdad? Muchos grandes maestros, Samael, Emerson, a una de esas personas que también reverenciamos, ya lo digo. Lo enfatizamos, Fernando y yo también, aquí un servidor, constantemente. Todos los elementos del éxito, todo lo que queramos lograr, está en la energía de nuestro pensamiento, todo está dentro de nosotros, no hay nada en lo exterior. Fernando, fantástico, genial esta videoconferencia.
como tú dices, un abrazo del alma en la distancia. Ya nos reuniremos nosotros. La misma Madre Divina nos va a reunir aquí o allá, donde sea, pero vamos a reunirnos ya. Genial, maravilloso. Un abrazo del alma. Gracias, amigo. Igual para usted. Que esté muy bien. Amigos, no se muevan, seguimos, verán, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi reflexión acerca de esta videoconferencia. Solo con el trabajo serio a nivel iniciático, partiendo de los 3 aspectos claves, la castidad, la fidelidad y el amor verdadero, considerando el sacrificio por la humanidad, autoobservándonos en los 3 cerebros, mente, corazón y sexo, de instante en instante, podríamos nosotros, mediante el trabajo interior, desarrollar estos centros de conciencia y sabidurías. Y logrando como resultado ir transformándonos gradualmente de animales racionales a hombres, luego de hombres a superhombres y finalmente de superhombres a hombres absolutos. Muchas gracias por mirar este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la conversación. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en lo particular, acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y si deseas seguir avanzando en tu trabajo interior para seguir descubriendo tu verdadera esencia, continúa mirando nuevo contenido, reflexiones y sugerencias aquí.